que son declarados profetas sin la orden de Dios. Y es por ello que el mundo ha tenido un cambio en cuanto a las profecías, porque no se consulta a Dios a través del medio que Dios ha establecido, sino que se busca otros medios diferentes. La Biblia declara que dentro de esa familia demoníaca hay unos espíritus que para consultar se llaman espíritus pitónicos. Estos espíritus eran prohibidos por la palabra de Dios en Levíticos capítulo 20, el verso 27. Dice en Levíticos capítulo 20, establecido Dios a través de la ley para que el pueblo no estuviera metido en esta situación, dice: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Era una prohibición totalmente, porque para consultar a Dios solo hay un medio. Amén. Bendito el nombre del Señor. Isaías declara también en su tiempo como profeta de Dios, en el capítulo 8, libro del profeta Isaías, el verso 19. Esos susurros, en los momentos en que hacen evocación de espíritus de muertos, según los espiritistas, dice: y si no os dijeren, preguntad los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, no consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos. Note usted que aquí hay una advertencia que dice la Escritura: no consultará el pueblo a su Dios. Y la otra pregunta: ¿consultará a los muertos por los vivos? Este mundo de espíritus, nosotros tenemos que tener discernimiento, porque a veces conocemos algunas cosas y ni siquiera nos imaginamos de las consecuencias que pueden tener. A través de la ciencia médica se ha, en forma, podríamos decir, mensajes que vienen ocultos. Muchos cristianos están cayendo para creer a cosas que no vienen de parte de Dios. Y hay hermanos que han tenido problemas por incomprensión en el hogar, y de pronto dicen: en tal parte hay una persona que les puede decir cuál es el problema que está sucediendo. Y entonces evocan espíritus de muertos porque piensan que esta es la solución para encontrar de pronto la salida a los problemas. Pero yo quiero decir, hermanos, nosotros no nos podemos como confundir con las cosas que están sucediendo, porque el Dios de esta iglesia no es Dios de confusión, sino de paz, de tranquilidad, y solamente Él es el que nos puede dar la respuesta a nuestras necesidades. Gloria al Señor Jesús. Saúl, cuando fue rey de Israel, cumplió esa ley. Dice allá en el primer libro de Samuel, en el capítulo 28, el verso 3. Mire lo que hizo Saúl en su tiempo como rey. Ya Samuel había muerto y todo Israel había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a todos los encantadores y adivinos. Pero el problema es que cuando un cristiano comienza a deslizarse de la verdad, cuando un cristiano comienza a caminar mal en la palabra de Dios, a no dar testimonio de esa palabra, entonces entra a ese mundo y se deja enredar. El mismo Saúl, que había rechazado a los encantadores
cuando fue despreciado por Dios. Porque Dios dice: yo honro a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Muchas veces nosotros despreciamos a Dios por buscar confiar en nuestros recursos, confiar en nuestra fuerza, confiar en las fuerzas del mal, porque algunos piensan que sí se puede encontrar esa ayuda. Pero hermanos queridos, Dios siempre es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y la plegaria del cristiano no debe buscar otro medio, sino buscar a Dios. Déjenme decirle algo que es importante que nosotros tengamos en cuenta. Lo que dice el mismo capítulo 28 del primer libro de Samuel, el verso 7. Ya Samuel había muerto, como ya lo indica este versículo. Pero en el verso 7, mira lo que dice. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Usted no ha escuchado, hermano, a varios hermanos en las congregaciones que están buscando este medio para ayudas. Y dice, me decía una hermana una vez: hermano, pero es que esa persona habla de Dios, es que esa persona habla bonito de Dios. Yo le dije: hermana, ¿y cuánto se dejó usted enredar de esta situación? ¿Usted no se da cuenta que el mismo diablo también habla de Dios? ¿Usted no cree, hermanos? El diablo no es trinitario. Santiago capítulo 2, el verso 19. Mire, Santiago capítulo 2, ni el diablo ni los demonios, ellos saben que no hay sino el único Dios verdadero. Dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Por eso yo quiero decir que las personas que son vulnerables a esta fuerza del mal son las personas que no tienen a Dios. Porque el que tiene a Dios, hermano, está cubierto con un poder que lo cubre. Porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y ninguna clase de mal podrá tocarlo. Bendito el nombre de Jesús. Mira lo que sucedió en Filipo con el apóstol Pablo. En el capítulo 16 del libro de los Hechos, el verso 16 y 17. Cuando tú caminas, estás en el trabajo, estás en todas partes, los demonios están cerca, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero hay algo que guarda a cada hijo de Dios. Hechos capítulo 16, versos 16 y 17. Leemos el 16 que dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Mire lo que saben los demonios. Y es algo que me llama la atención, hermanos, porque hemos vivido testimonios en nuestra iglesia, cosas de las cuales nosotros cada día, como que cuando vemos esto, avanzamos un poco más en la fe. Había una hermana en una congregación, y en ese pueblo había un brujo, que él manejaba poderes, y la gente creía en él, pero le dio por enamorarse de la hermana. Y él tenía de alguna manera, con sus fuerzas,
Él quería atraparla, pero no pudo con todas las artimañas que hizo. Cuando vio que no había solución, se fue a un lugar solo, evocó el espíritu del diablo. Y cuando él sintió la presencia del diablo, porque el diablo es un espíritu, y cuando él sintió la presencia del diablo, entonces le dijo: ¿por qué no me has concedido esta petición que te he hecho? Y él me dijo: y es que en el pueblo no hay más mujeres. Dice: no, es que esa es la que yo quiero. Pero sabe, hermano, que esta hermana vivía siempre sacando tiempo para ayunar, para orar. Ella no sabía lo que estaba a su alrededor, pero ella confiaba en el Dios a quien ella había entregado su vida. Y sabe que reconoció el diablo y le dijo al brujo: es que no hay otra mujer. Dijo: no, es que yo la quiero a ella, porque no he visto otra mujer más bonita que ella, y yo la quiero a ella. Y el diablo tuvo que decirle: tengo que decirte algo, que esa mujer tiene un cerco que nadie puede llegar a ella. Hoy yo siento en este día, hermanos, que esa protección divina está dispuesta no solo a proteger a un hermano o una hermana, sino a la familia entera. Por eso no le ha sucedido nada a tus hijos, aunque anden en el mundo, porque tú siempre estás: Señor, guarda a mis hijos, Señor, guarda a mi familia. Gloria al nombre de Jesús. Y es maravilloso que nosotros podamos entender. Yo les cuento algo personal. Cuando yo inicié el ministerio, pues uno inicia no tiene muchas experiencias. Va a empezar a tener experiencias. Y había una señora, madre soltera, tenía 3 niños. Pero el papá de esta mujer era lo que dicen los zánganos, que son los que gobiernan a los brujos. Un grupo de brujos son gobernados por un zángano. Y le dicen zánganos porque los demás trabajan para traerle a él. Y los guiaba. Y el papá de esta mujer era eso. Y cuando escuchó en el pueblo que habían trasladado al pastor y que había venido un muchacho, ella dijo: este muchacho lo voy a enloquecer. Claro que ella nunca me dio el testimonio a mí, sino que se lo dio a los hermanos porque le daba vergüenza. Y ella llegó al culto. Yo no sabía lo que estaba sucediendo. Cuando usted está en tal parte, hermano, usted no sabe lo que está sucediendo a su alrededor. Pero el Dios Todopoderoso lo está esperando a usted en la vida. Y ella empezó a rezar y a rezar. Pero resulta que empezaba la